Bienvenidos a Historias para Dormir. Esta noche les voy a con la fascinante y complicada historia de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza. Pero esta no es la historia simple de una diosa romántica que ayuda a las parejas a enamorarse. Es la historia de una antigua diosa de la guerra que llegó desde tierras lejanas, que fue dividida en dos versiones diferentes de sí misma, que podía ser tanto increíblemente generosa como terriblemente vengativa y que terminó siendo la madre mítica de todo el Imperio romano. Prepárense para descubrir los secretos más oscuros y fascinantes de una de las diosas más contradictorias y poderosas de toda la mitología. Si han escuchado otras historias de mitología griega, probablemente han notado que Afrodita aparece en muchas de ellas. Ya es que es una fuerza caprichosa y temperamental que siempre aparece y causa caos. Es una madre protectora, una esposa infiel, una generosa concedora de favores y una castigadora sádica de insultos percibidos. Es confusa, eso entonces en cuál es su historia. La historia de nacimiento conocida de Afrodita involucra que ella surge espontáneamente, completamente formada de la espuma del mar que se creó cuando los testículos castrados de Urano fueron arrojados al océano. Sí, escucharon bien. Después de que Cronos derrocara y castrara a su padre Urano, las partes cortadas cayeron al mar y de la espuma que crearon nació Afrodita, quien flotó hasta la isla de Citera, que se convirtió en su hogar. En general se cree que Afrodita nunca fue una niña, ya que representa el amor y la sexualidad adultos. Simplemente aparece completamente crecida, lo cual que la alternativa sería bastante perturbadora. Más perturbadora que lo de los testículos. Afrodita tiene un papel importante en la Ilíada, ya que es casi la única responsable de iniciar la guerra de Troya. Para aquellos que no familiarizados con la premisa Eris, la diosa de la discordia se enoja cuando no la invitan a la boda de los padres de Aquiles, así que lanza una manzana dorada a los olímpicos y dice que es para la diosa más hermosa. Afrodita, Hera y Atenea se obsesionaron con la competencia y reconociendo que no había una respuesta segura a esa pregunta en particular. Zeus le endosa la responsabilidad a un chico troyano al azar llamado Paris. Las tres diosas se le aparecen a Paris y le dicen que elija cuál de ellas es la más bella. Y para endulzar el trato, cada diosa también le ofrece un regalo o soborno. Hera le ofrece convertirlo en el gobernante de toda Europa y Asia, Atenea le ofrece sabiduría y tácticas de batalla increíbles, y Afrodita dice que le dará a la mujer más bella del mundo. Paris elige la opción de la mujer hermosa, Afrodita reclama su premio y le da a Paris lo que le prometió Helena de Troya, quien resulta que ya está casada con el volátil rey espartano Menelao, y además es el sujeto de un tratado gigante que ordena a prácticamente todos los reyes griegos bajo el sol que se pongan del lado de su esposo si algo malo sucede. Así que este secuestro divino comprensiblemente inicia la guerra de Troya y pone a Atenea firmemente en el lado opuesto de Paris, lo cual, seamos realistas, tener a las diosas de la gobernanza y las tácticas de batalla oponiéndose a ti en una guerra no es algo bueno. Entonces, en este punto, Afrodita ha reclamado un trofeo de la más bella juntando una pareja linda sin importarle las posibles repercusiones y ha iniciado una guerra como resultado directo y genial. Esto la retrata como voluble impulsiva, con un desprecio general por las consecuencias. Afrodita juega un papel importante nuevamente en la Eneida, donde sirve como fuente de intervención divina regular para su hijo Eneas, pero en un momento es incitada por Hera a juntar a Eneas con la reina Dido y de sus misiones divinas de fundar Roma en el proceso. Zeus interviene, Eneas deja a Dido y Dido se suicida como resultado. En esta historia, Afrodita demuestra una lealtad inquebrantable hacia su hijo, pero termina autosaboteándose cuando sus reflejos de emparejadora se vuelven demasiado fuertes y desencadena una subtrama romántica. El lado de madre protectora de Afrodita vuelve a enfocarse en el mito de Eros y Psique, donde su hijo Eros se enamora de la ridículamente hermosa Psique y Afrodita se enoja mucho por ello. Primero cobija y luego aprisiona a Eros en su palacio y pone a Psique a través de pruebas mortales para tratar de deshacerse de ella. Esta Afrodita es tanto celosa como despiadada. Su disgusto inicial por Psique es provocado por el hecho de que la belleza de Psique ha llevado a algunos lugareños a comenzar a adorar a Psique en lugar de Afrodita, y sus muchas tareas para Psique parecen menos de muestra tu valía y más de simplemente muérete ya. Afrodita puede ser una madre protectora, pero está lejos de ser una esposa leal. Aunque técnicamente está casada con Hefesto en la mayoría de los mitos. Tiene el hábito bien conocido de acostarse con Ares, porque Hefesto es todo asqueroso por haber sido arrojado del Olimpo y haber golpeado cada rama del árbol de la fealdad en el camino hacia abajo. Así que Afrodita gran cosa con las responsabilidades maritales. También tiene el hábito de tomar amantes mortales que le parecen lindos, que es como sucede a Eneas. Afrodita es terrible manejando sus propias relaciones, pero le gusta ayudar a otras personas con las suyas. En los mitos de Pigmalión y Atalanta, Afrodita responde a las oraciones de un tipo enamorado con mala suerte en el amor y lo bendice con algo para ayudarlo.
En el caso de Atalanta, le da a Hipómenes las manzanas doradas encantadas que usa para ganar la carrera y en el caso de Pigmalión, trae a la vida a su estatua esposa Galatea. Pero por otro lado, Afrodita está realmente infeliz cuando la gente evita activamente las relaciones, lo que aparece más fuertemente en el mito de Hipólito, un raro cazador masculino de Artemisa que hizo lo clásico de los cazadores de Artemisa de mantenerse soltero y negarse a mezclarse. Esto molestó tan a Afrodita que hizo que la madrastra de Hipólito, Fedra, se enamorara de él y cuando él rechazó sus avances, ella le dijo a su padre: Teseo, que la había agredido, luego se suicidó. Teseo cobra un favor de Poseidón y hace que Hipólito sea asesinado en represalia. Es una situación realmente desagradable. Hay un montón de mitos sobre Afrodita de los que no he hablado, pero todos generalmente caen en una de estas categorías. Afrodita se acuesta con todo el mundo, Afrodita se enoja y arruina la vida de alguien, Afrodita piensa que la pareja es linda y los hace canon sin importar las consecuencias y es una madre muy sobreprotectora. Ahora que tenemos una idea concreta de dónde estaba el personaje de Afrodita para la época de la Grecia clásica, comencemos a hablar de cómo llegó a ser así. Como hablé en la historia de Dionisio, antes de que la antigua Grecia comenzara alrededor del año 700 a.C., había dos intervalos históricos importantes que son relevantes para este tipo de cosas. La Grecia micénica entre los años 1600 y 1100 a.C. y las edades oscuras griegas posteriores al colapso de la Edad del Bronce que llenan los siglos intermedios. No tenemos registros escritos de las edades oscuras, pero en ese periodo intermedio todos los dioses fueron reorganizados, Poseidón fue degradado de dios principal y Zeus llegó a estar a cargo, y la escritura siláca micénica, Ineal, fue reemplazada por el alfabeto griego básicamente fenicio. El lineal peso se tradujo correctamente en las últimas décadas, pero usando eso hemos podido encontrar registros escritos de muchos de los dioses helenísticos de la Grecia micénica como Dionisio, Perséfone, etc., lo que significa que eran anteriores a la antigua Grecia y fueron adorados en la cultura precursora de la Grecia micénica y se trasladaron a través de las edades oscuras. La cultura de la antigua Grecia se presentó deliberadamente como sucesora de la Grecia micénica, con la Ilíada y la Odisea codificadas en el año 700 a.C. en la antigua Grecia pero ambientadas en la Grecia micénica. Hubo mucha transferencia y, como discutimos, Dionisio fue uno de los dioses transferidos. Fue adorado en una capacidad de culto oscuro en la Grecia micénica y continuó a través de las edades oscuras hasta la antigua Grecia propiamente dicha. Pero si buscamos el nombre de Afrodita en las viejas inscripciones micénicas no encontramos nada. Afrodita no es una diosa micénica. Entonces, ¿de dónde vino? Dado que Afrodita no es micénica pero es muy relevante en la Ilíada, uno de los textos griegos antiguos más antiguos que tenemos, esto nos da un intervalo concreto en el que buscar cuándo apareció por primera vez o cuándo se convirtió en un miembro establecido del panteón. No puede haber sido muy relevante antes del año 1100 y no puede ser más nueva que el 700. Honestamente, realmente no puede ser más nueva que el 900, ya que Homero no escribió la Ilíada, solo la escribió. Es muy probable que ya hubiera sido codificada en la tradición oral durante un siglo o dos. Así que dejemos eso de lado por un minuto y hablemos de la diosa fenicia Astarte. Astarte es una diosa fenicia de la fertilidad, el sexo, la guerra y el planeta Venus. Las referencias a su nombre aparecen por primera vez en la ciudad portuaria de Ugarit entre 1450 y 1200 a.C., y hay evidencia de que su culto se movió a lo largo de las rutas comerciales fenicias, que llegaron al extremo oriental de Creta. También hubo un asentamiento fenicio en la isla de Citera en algún momento de los años 1400 a.C. O si el nombre Citera les suena familiar, es el reino mitológico Afrodita y el hogar de su templo más antiguo, así como el lugar donde supuestamente llegó por primera vez a la costa, después de nacer de la espuma del mar, lo que hace que sea un salto muy simple suponer que esta es una representación mitológica de su culto viniendo desde el otro lado del mar y llegando a tierra allí. Además, como mencioné al principio, el alfabeto fenicio dio a Grecia en algún momento durante las edades oscuras. Pero no es tan irrazonable que los fenicios pudieran haber traído información con ellos como un culto ingenioso, por ejemplo. Así que el consenso general es que el culto fenicio de Astarte llegó a Grecia, específicamente a Citera, muy probablemente en el año 1400. Astarte se convirtió en Afrodita y en los siglos intermedios su adoración se extendió hasta que, para cuando se enseñaba la Ilíada, había sido firmemente emplazada como miembro del panteón. Claro, eso es genial. Pero hay más, Astarte también es Istar. Istar es la diosa mesopotámica del amor, el sexo, la fertilidad, la belleza, la guerra, la justicia, el poder político, el planeta Venus y un montón de otras cosas. Fue adorada desde el año 4000 a.C. en adelante y vio un gran salto en popularidad alrededor del año 2300 a.C.
pueden recordarla de su aparición en Historias del Inframundo, donde busca en el inframundo para recuperar a su novio Tamuz y entra en conflicto con Ereshkigal, la reina del inframundo. Así que puede fascinarles saber Afrodita tiene un mito muy similar. En la historia de Adonis, Afrodita encuentra al huérfano bebé Adonis y Sefone para que lo críe en el inframundo. Esa parte es bastante única, pero cuando Adonis crece para ser súper atractivo, Afrodita y Perséfone terminan peleando por quién puede quedarse con él. Y aunque Perséfone no tiene relación con Ereshkigal, su estatus como reina del inframundo la coloca en el papel mitológico apropiado perfectamente. No estoy loco, por cierto. Tamuz tenía su propio culto y fue invitado a Grecia bajo el nombre de Adonis. Esta es una conexión legítima. Entonces Afrodita, una diosa del sexo, el amor, la belleza y el planeta Venus, proviene de Astarte, una diosa de todo lo anterior más la guerra, y Astarte proviene de Ishtar, una diosa de todo lo anterior más la justicia y el poder. Eso no es demasiado loco. Astarte llega a tierra en Citera cuando su culto viaja a lo largo de las rutas comerciales. En este punto tenemos un par de preguntas presentándose. ¿A dónde fue su culto después? Pues si Ishtar y Astarte son tan fuertemente diosas de la guerra, ¿por qué Afrodita totalmente no es una diosa de la guerra? Respondo las preguntas a la vez. El siguiente lugar al que fue Esparta, y absolutamente era una diosa de la guerra. Entonces Citera es esta pequeña, está por aquí. Y como era de esperar, dada su proximidad, Esparta tenía el reclamar intermitentemente a Citera como territorio, e igualmente como era de esperar, algo de esa actitud de culto fenicio original parece haberse filtrado cada vez que Esparta estaba en el área. Esparta también es una de las ciudades más antiguas de la antigua Grecia. Así que cuando juntas todo eso obtienes el hecho de que Esparta prácticamente obtuvo la primera buena mirada a esta nueva diosa, y a juzgar por las estatuas que tallaron en que fue adorada. Afrodita era una diosa de la guerra en toda regla cuando llegó por primera vez a tierra. Ahora, como era de esperar, una diosa de la belleza y el sexo siendo simultáneamente una diosa de la guerra era poco probable que molestara a los espartanos porque ya saben, espartanos. Pero el resto de Grecia no parecía muy entusiasmado con el concepto. Aparentemente se consideraba una contradicción inherente en los valores. La Afrodita guerrera se encuentra casi exclusivamente en Citera y en Esparta. Y vale la pena señalar que en la Ilíada, Zeus le dice explícitamente a Afrodita que no pertenece al campo de batalla, que es el tipo de interacción de personajes abierta que a los escritores contemporáneos les gusta usar para hacer declaraciones políticas firmes sobre temas controvertidos. El hecho de que necesitara ser declarado en absoluto implica que podría haber sido algo así como un debate en ese momento. De todos modos, esta Afrodita guerrera, aunque probablemente es la Afrodita más antigua, no es la Afrodita más popular en la antigua Grecia. A medida que su adoración se extendió, su imagen cambió, lo cual no era poco común, pero sigue siendo muy interesante. Pero antes de ir más en esa dirección para explorar cómo fue adorada, tenemos que hablar de dos cosas, inconsistencias mitológicas y epítetos divinos. Aquí está este problema. Homero y Hesíodo fueron contemporáneos y ambos escribieron sobre el nacimiento de Afrodita, pero sus relatos son contradictorios. En la Ilíada, Homero dice que Afrodita es la hija de Zeus y la titánide Dione, pero en la Teogonía de Hesíodo, Afrodita supuestamente es la hija sin madre de Urano nacida de la espuma del mar alrededor de sus testículos cortados, después de que Cronos lo derroca y lo castra. Además, dato curioso, esta es una adaptación de otro mito de historia hitita de su nacimiento. El dios Kumarbi derroca del cielo Enu y le muerde los testículos, luego queda embarazado y da a luz a Ishtar. Sorprendentemente, la versión de la bomba de baño con testículos es la versión menos perturbadora de la leyenda. De todos modos, obviamente estas historias de nacimiento no están de acuerdo, así que ¿qué debe hacer un antiguo filósofo griego para resolver el conflicto? Bueno, si eres Sócrates, Platón o Xenofonte filosofando en los años 100 a 400 a.C. Resuelves el problema codificando dos Afroditas distintas. Aquí es donde entran los epítetos. La mayoría de los dioses tienen epítetos. Palas Atenea y Febo Apolo son ejemplos bien conocidos. Y la mayoría de los dioses también tenían epítetos regionales, donde en áreas específicas tendrían estos epítetos adjuntos al nombre de la deidad para describir en qué capacidad estaban siendo adorados. Consideren a Hera Alexandros un epíteto que significa defensora de los hombres, solo usado en Sición, que refleja un lado de Hera que rara vez se ve en la narrativa general. De todos modos, en el caso de Afrodita, tenía tres epítetos principales que, en lugar de ser variantes regionales, casi fueron tratados como tres dioses distintos. La primera de ellas es Afrodita Area, la Afrodita guerrera adorada en Esparta a cierto punto Citera. Las otras son dos de un par, Afrodita Urania y Afrodita Pandemos. Verán, todo ese asunto de la historia de nacimiento contradictoria de Afrodita parece que debería ser un verdadero dolor.
pero en realidad se prestaba bien a una solución elegante ante algunos problemas con Afrodita. Como ya hemos cubierto, Afrodita no es el personaje más internamente consistente en términos de personalidad. A veces es benevolente y amable, a veces es mezquina y cruel. Esto no es inesperado de una representación divina de algo tan voluble y potencialmente tanto increíble como completamente miserable como el amor, pero muchos filósofos del siglo V y IV antes de Cristo no estaban contentos que Afrodita fuera una entidad nebulosa e internamente inconsistente. Querían algo concreto, así que la dividieron por la mitad benevolente y más, entre comillas, divina, de su personaje fue Afrodita Urania, que también obtuvo la historia del nacimiento de hija sin madre de Urano. Afrodita Urania fue presentada como una encarnación del amor y la belleza celestiales, sin todo ese material de atracción física incluido en ella. Aunque tomen esta descripción con cautela, ya que fue parcialmente codificada por intérpretes cristianos que tenían el hábito de distanciar el sexo de la divinidad y destacar la pureza como un intercambio divino en contraste con la profanidad, así que no está claro cuánto de esto es el ángulo griego legítimo y cuánto es el cristianismo agrupándola con la Virgen María, lo cual sí es algo que hicieron. Me parece un poco más probable que cualquier división de personalidad que experimentó Afrodita Urania probablemente cayó a lo largo de las líneas de amor griego como la separación entre Eros, Storge, Filia Manía, etc., en lugar de distanciar la atracción sexual física del amor divino puro. Quién sabe, Afrodita Urania fue ampliamente adorada en varios cultos, pero casi nunca aparece en la mitología propiamente dicha. Realmente no hay muchas historias sobre ella. El resto de su personaje fue Atapandemos, casi literalmente la Afrodita del pueblo. Afrodita Pandemos era la hija de Zeus y Dione y se le atribuyó el lado más físico del amor, es decir, el tipo más carnal y menos puro. Nuevamente, no necesariamente una descripción completamente precisa, pero es más o menos todo lo que tenemos. Esta Afrodita es voluble, mezquina, voluntariosa e impulsiva. Hace lo que quiere, cuando quiere, sin importar las consecuencias, la Afrodita cuyo nombre aparece en la literatura. Ahora, aquí hay algo muy interesante para considerar al examinar a Afrodita Pandemos. En realidad era muy raro que un dios olímpico fuera adorado por todos. Mirando hacia atrás a la antigua Grecia, como si fuera una unidad cohesiva, es fácil pensar que porque tenía un panteón concreto, todos adoraban a todos, pero en la práctica la mayoría de los dioses eran bastante especializados. Serían honrados en sus días festivos obviamente, pero bueno, por ejemplo, a menos que seas herrero o artesano, es poco probable que Festo sea súper relevante para tu vida cotidiana. Zeus es la principal excepción, como lo evidencia su epíteto Panhelenios que lo denota como un dios de todo el mundo helenístico, pero Afrodita es prácticamente la única diosa que parece haber sido relevante para casi todos. Y tiene sentido. No hay muchas personas para quienes el amor, el sexo y la belleza no importan. Así que Afrodita Pandemos está en esta rara posición divina de ser directamente relevante para casi todos, y esto no pasó desapercibido para el mundo helenístico en general. Una de sus cualidades divinas explícitas era la capacidad de reunir a grandes grupos de personas, y si piensas o parece que podría ser una cualidad divina políticamente útil, estarían en lo correcto. El atractivo popular de Afrodita Pandemos fue aprovechado míticamente por Teseo durante la fundación de Atenas, ya que usó su influencia para unir pueblos dispersos y desconectados bajo una sola bandera. Afrodita Pandemos fue adorada en Atenas como resultado, pero su posición de pseudo liderazgo no terminó ahí. Verán, alrededor del año 200 a.C., algo pequeño llamado el Imperio Romano comenzó a volverse realmente importante y en caso de que lo hayan olvidado, el hijo de Afrodita, Eneas, fue bastante instrumental para todo ese lío, mitológicamente hablando. Y eso significa que Afrodita, o Venus como la llamaban los romanos, sincretizándola con una pequeña diosa local de la fertilidad, era desde cierta perspectiva la madre de Roma misma, conocida como Venus Genetrix. Julio César era muy aficionado al culto de Venus e incluso afirmó ser descendiente del propio Eneas. Así que de repente Venus tiene todo este simbolismo de maternidad junto a ella, junto con mucha influencia política. Y esto fluyó atrás desde la caracterización de Venus Afrodita, a quien los griegos comenzaron a retratar con simbolismo maternal, así como una influencia bastante más militarista y política de la que había tenido antes. También es alrededor de este tiempo que Eros comenzó a ser retratado como su hijo. En mitos anteriores era uno de sus asistentes, pero no estaban directamente relacionados hasta que come encajar con su nueva imagen. El papel mítico de Afrodita como madre protectora se estableció finalmente alrededor de este tiempo, y dado que Roma también estaba en el proceso de comerse a Egipto, ocasionalmente fue sincretizada con Isis y Hathor, ambas diosas con temas de maternidad, fertilidad y poder político. Afrodita terminó con mucha influencia polibilitar prácticamente por accidente. Unos siglos más adelante, aproximadamente en los años 300 después de Cristo,
Roma decidió que ya no le gustaba el paganismo y Hermafrodita y todo su simbolismo sexual desagradable debajo del autobús, destrozando algunos de sus templos. Pero no me engañas, Roma, ambos sabemos que Genetris sabe mejor. Debo decir que creo que es realmente interesante que aunque Afrodita tenía sus conexiones de guerra basadas en estar bastante agresivamente despojadas, cuando llegó a Grecia, todavía terminó ganándolas de vuelta a través de Roma. También hizo su debut en primer lugar siendo directamente responsable de la guerra más grande en la historia del mito griego. Supongo que puedes sacar la guerra de la diosa, pero no puedes sacar a la diosa de la guerra. Y así, amigos, termina la historia de Afrodita, la diosa que nació de testículos castrados, que fue tanto diosa de la guerra como diosa del amor, que fue dividida en dos versiones de sí misma, que podía ser increíblemente generosa o terriblemente vengativa y que terminó siendo la madre mítica de Roma. Espero que hayan disfrutado esta historia llena de amor, guerra, contradicciones y transformaciones. Hasta la próxima en Historias para Dormir. Que descansen bien.